Amados hermanos, entramos nuevamente a este espacio bendito de leer, comentar, cantarle al Señor. Gracias a nuestro Dios que nos da el tiempo, la bendición para que nos encontremos ya listos. Vamos a inclinar nuestros corazones y nuestro rostro para suplicar a Dios que pueda ayudarnos a oír, a pensar, a hablar, a realizar con bendición cualquier acto que nuestras mentes necesiten. Así que oremos. Padre amado, gracias por esta tarde, esta ocasión nueva de encontrarnos con tu palabra, con los hermanos, haber apartado este tiempo, oh Dios, para dedicarlo para la gloria de ti en nuestros corazones. Esperamos que tu palabra siempre nos llegue hasta el fondo, que haga una obra grande cada día más, que podamos, oh Señor, hacerla sentir, que vibre en nuestros corazones. Que todo nuestro ser, Señor, se inunde de ese poder de ella, para que naturalmente nuestro éxito en este mundo sea muy significativo. Padre, gracias por los que estamos juntos en esta ocasión también nueva. Y queremos que hasta el final de esta hora tú nos puedas acompañar. Señor de los cielos, por tu bendito Hijo, nuestro amado Jesús, te lo estamos suplicando. Amén. Iniciamos con la lectura de la Biblia. Lo haremos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 28 a 31. Carta a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, versos 28 a 31. Nuestro Dios nos dice lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando estamos unidos con Cristo, estamos realizados totalmente. Hermanos, tenemos un programa los domingos, siempre a través de internet. Es muy pequeño el espacio que utilizamos, de 5 a 7 minutos. Y ahí me he quedado hablando del matrimonio, de por qué los matrimonios fracasan, de por qué no se puede vivir con esa paciencia y con ese don que Dios da a los esposos para que realicen una vida feliz en este mundo. No es admisible en los ojos de Dios el divorcio, aunque pues muchos están a favor de él. Ya sabemos cómo pensamos por cuestiones necias, por apartarse un poco de la palabra. Pero el libro de Cantares decía unos días pasados, habla de
ese perfecto amor de Cristo con su iglesia. También se puede adaptar estos pensamientos al matrimonio terrenal, como también la relación que Jesús o que Dios guarda, el Padre, con Israel. Veremos en estos versículos de Cantares algunas cosas bien elementales, sencillas, del amor de Cristo. Y que si nosotros como seres humanos no hiciéramos caso a la palabra, naturalmente en todos los ámbitos de la vida, a nosotros nos fuera bien. Vamos a leer en el capítulo 7 de Cantares, del versículo 1 a 10, donde demuestra el libro el encanto del esposo con su esposa. Debería de ser imitado por todos los matrimonios, pero ya decía por el olvido que tenemos nosotros de Dios, al dejarlo que corrija nuestros caminos. De hecho, hay una infinidad de tropezaderos. Pero el amor de los esposos, similarmente, debe ser como el de Jesús a su iglesia. Versículo 1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hijas de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas. A veces, hermanos, si la esposa tiene los dedos más grandes unos que otros, o más gordos, no nos fijamos. O no debiera fijarse el esposo. A veces tenemos los dedos abiertos, que se ven un poco feos, puedo decir, en sandalias más que todos. Pero cuando hay el amor verdadero, eso no se fija la persona, no se fija el esposo, se los ve bonitos. Oiga, cuán hermosos son tus pies. Aunque tenga uñeros, como decimos nosotros, aunque sean pelotosos los dedos, no, el esposo, porque sabe quién es la que tiene por delante, los ve hermosos. Los contornos de tus muslos son como joyas. ¿Joyas de qué, hermanos? Joyas de oro, de plata, con diamante, ¿con qué? Pero es tan grande el aprecio del hombre a su esposa, es tan grande el aprecio de Cristo a ella, que así ve sus muslos brillantes, preciosas. Y ve, dice la Biblia, ve en esa contextura física una obra tan excelente como de un maestro especialista, como de alguien que tiene todas las facultades para hacer estas cosas en la forma más excelente que alguien pueda desear. El esposo, porque ama a su esposa, la ve siempre bella, y en todos sus detalles él está poniendo sus ojos. Tu ombligo, como una taza redonda. Hermanos, he tenido en estos últimos días de ver algo en tazas cuadradas, pero no me gusta mucho.
No me gustó mucho, no fue tan placentero ese momento, porque tenía que andarle buscando las esquinas para ver lo que contenía la taza. Son mejores, de hecho, las tacitas redondas, bonitas. También me han regalado una taza redondita, blanquita, alta, bonita. Y dice el señor de la esposa, tu ombligo es bien redondito. Nada de girado para los otros lados. Nada que tiene forma esferoidal. Nada de eso. Un ombligo en las condiciones más detalladas físicamente que pudiera tener esta mujer. Bien hechito, pues, el ombligo, bien bonito, ese ombligo. Como una taza dice que no le falta bebida. Es una taza que adentro tiene leche, adentro quizás tiene jugo, adentro quizás tiene algunas uvas, adentro quizás unas fresas, adentro posiblemente de tantas frutas pequeñas que hay, como el cacahuate, como otros frutos abundantes en la tierra, adentro. Como quien dice, para meter la mano y encontrar en esa taza algo que es agradable a nuestros paladares, a nuestra mente. Tu vientre, como un montón de trigo. Un vientre abultadito, podemos decir, como que está embarazada la esposa. Como montón de trigo. ¿Hay en ese vientre algún fruto que va a ser provechoso para todos nosotros como familia? Si es que hay otros hijos y estamos los dos. Así dice, ve el esposo el vientre de la esposa. Está lejos de aquella mente que está pensando que ahí en ese vientre hay ascarides lumbricoides. O que hay amibas. O que hay teniasolium ahí, por eso se ve embombado su vientre. No, dice el esposo, ahí hay en ese vientre algo especial para mí. Hay algo especial para todos. Ese vientre está cercado de lirios. ¿Sabe usted un himno que se lleva por título Cristo es el lirio de los valles? Y así dice la Biblia que Cristo es el lirio. Y dice el esposo que ese vientre está cercado de lirios. Pero hay varias especies de lirios, hermanos. Hay blancos, morados, amarillos, anaranjados. Todos son bonitos. En nuestro templo tenemos lirios anaranjados, bonitos, cuando sus pétalos están extendidos. Y yo creo que a cualquier persona le da anhelo para ver estas flores así de sus colores exuberantes, tiernos, bellos. Pero dice la Biblia que así es. Así lo ve el esposo, con su ombligo cercado en delirios. Versículo 3 de Cantares 7. Tus dos pechos, como gemelos de gacela.
Hace unos días estaban publicando el nacimiento de un tigrito. Bueno, y quizás la noticia era que al tigrito le pusieron por nombre COVID-19. El periodista dice, lástima, no me gusta ese nombre, dijo él en otras palabras. Pero lo interesante es que qué bonitos se ven los animalitos tiernos, a excepto de la rata, ¿verdad? Pero por lo demás son bonitos todos los animalitos tiernos, los mamíferos sobre todo. Y cómo nos gustaría tener en mi casa una gacela. ¿Cómo le gustaría a los niños tener gacelas? Aquí en el zoológico de nuestro país no hay gacelas. Son extrañas, son ariscas, bien. Pero, ¿qué impresión recibe el cerebro cuando podemos ver una parejita de gacelas? Nos paramos, gritamos, admiramos. ¡Ay, qué bonitas esas gemelas! Pero dice el esposo de la esposa, así son tus dos pechos, como gemelos de gacelas. Verso 4. Él está admirando desde las sandalias hasta la cabeza. Ya va a llegar a la cabeza, hermanos. Pero dice que va por el cuello. Tu cuello, como torre de marfil. No he oído hablar de que haya alguna torre de marfil en esta tierra. Una de las más famosas que he oído es la Torre de Eiffel en Francia. Se ve enorme la torre y ellos hacen muchas diversiones en ella. La pintan de luces, hacen actos en ellas alusivos a la época que están viviendo. Pero qué bonito en verdad. Es una de las maravillas de Francia, la Torre de Eiffel. Pero decía, no es de marfil. ¿Por qué? Es que es muy caro el marfil, hermanos. Lo fabrican de los colmillos de los elefantes. Y para hacer una torre de marfil, como la de Eiffel, había que matar a saber cuántos miles y millones de elefantes. Y por eso mejor no. Pero está diciendo el Señor que el marfil, o podemos pensar que el marfil es fino, brillante y es de gran precio. No es fácil encontrar en un mercado un pedazo de marfil, porque ya le decía, hay que destruir el elefante si lo queremos tener permanente. A lo mejor solo cuando muere alguno de ellos. Es que los expertos lo recogen y los traen a las tiendas. Pero es un material fino, es un material extraño, es un material brillante, es un material de gran precio. Y así dice Dios de Israel, y así dice Jesús de su iglesia, y así deben decir los esposos terrenales de sus esposas. Aún tu cuello es impresionante. Tus ojos redondos, negros como el azabache, brillantes. Porque Él está admirando en una forma muy especial a su esposa. Como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Bat Rabín. Bueno, hay tantas cosas. Pero imagínense que un estanque esté en la entrada de la ciudad. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Por qué está allí en la entrada de la ciudad? Bueno, son muchas cosas.
Pero si está en la entrada de la ciudad, están bien cuidados, porque es una presentación de la belleza de estos lugares. La cuidan mucho, así como cuidan en todos los países, los lagos, los ríos, así como fabrican piscinas para que los turistas se diviertan. Pero sobre todo estoy pensando que cuando el caminante viene, y lo era en ese entonces, hay agua en la ciudad para beber. ¿Con qué alegría se bebe una taza de agua? ¿O con qué alegría se toma en las manos si no hay taza? Un vaso de agua, unas cuantas gotas de agua para mitigar su sed. Qué bueno es hallar en una ciudad fuentes de agua para mitigar nuestra necesidad. Pero dice Salomón, así es la esposa para el esposo. Tu nariz como la torre del Líbano, sobresaliente, que mira hacia Damasco. Hay un objetivo de que nuestra nariz sea así, puntiaguda, pero sobre todo hay un objetivo de que el esposo pueda admirar esa configuración del rostro de su esposa. Versículo 5. Tu cabeza, ya llegamos, ¿verdad? Mire desde dónde viene el Señor. Comenzó con los pies, pasó por las piernas, pasó por los muslos, pasó por el ombligo, pasa por el cuello y ahora llega a la cabeza. Todo podemos decir, todo perfecto para el esposo. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Muy alto, hermanos. Es el Monte Carmelo. Tuve esa bendición de conocer Israel. Mi hijo me regaló el pasaje. Y fuimos. Vimos algunas cosas. Pero estuvimos ahí en el lugar donde Elías peleó con los sacerdotes de Baal. Y de esa cumbre del Carmelo se observa el valle de Jezreel, el valle que está diciendo la Biblia es el lugar de la batalla final de los gentiles contra Israel. Es una planicie, hermanos, enorme. Se ve desde la cumbre del Carmelo esa planicie grandísima, de hecho apropiado para una batalla. Pero ¿qué es lo que estamos comentando, hermanos? Dice que así es la cabeza, así la ve, importante, un lugar sobresaliente para el esposo, la cabeza de ella. Y el cabello de tu cabeza, como la púrpura del rey. Los reyes vestían su capa, su capote de púrpura. Era una fabricación especial de ellos. Dice en Hechos 16 que Lidia vendía púrpura. Y solo los reyes por lo general usaban su capa así de púrpura. Habían algunas razones para ello, hermano. Pero a lo mejor era esa presentación de la púrpura. A lo mejor era por su duración que lo usaban los reyes. Pero sin duda también incluía ahí la belleza de la púrpura. Y así ve
la cabeza de la esposa llena de belleza también en su cabeza. No la ve blanca o canosa, porque seguramente está joven. Pero a lo mejor cuando está viejita la novia, hay que teñirle el pelo de púrpura para verla siempre con esa condición de belleza que el esposo quiere ver a la novia. A mi esposa nunca ha querido que le compremos un ungüento para pintarse el pelo, pero esa es cosa de ella. Tal vez algo otra sí, ¿verdad? Quieren que su pelo sea verde como usan algunas mujeres. Algo otras lo quieren ver azul, otras lo quieren ver anaranjado, bueno, según el gusto. No sé cómo le va a gustar a usted que me está oyendo. Ojalá que no le guste muy brillante. De tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. La están exhibiendo, desde luego, la púrpura. Versículo 6. Una recapitulación de los primeros 5 versículos. ¡Qué hermosa eres! ¡Y cuán suave! Oh amor deleitoso. Jesús se deleita con su iglesia. Tu estatura es semejante a la palmera. Por lo general, las palmeras nunca son pequeñas, siempre son poco altas. Y quizás no se refiere a la estatura de su cuerpo. Quizás a otra estatura, hermanos. Pero sí, lo interesante es cómo puede ver Jesús a su iglesia. Y tus pechos, sobresalientes como la gacela, dice arriba. Pero ahora, hermanos, dice que sus pechos son como racimos de uva. ¿Quién no anhela tener en su casa una plantita de uva? ¿Quién no quisiera tener en su casa, aquí en este país tan cálido? Pero por el clima no se puede mucho. Pero ¿cuánto? Un racimo de uvas, ¿cuánto? Una manzana, ¿cuánto? Una cereza, ¿cuánto? Una fresa. El clima no lo permite. Pero son codiciables, hermanos, todas estas frutas. Y como dicen algunos, manzana era la que Eva comió. Pero no dice eso la Biblia, sí. Dice nomás que era un fruto codiciable. Versículo 8. Yo dije, subiré a la palmera, que es la esposa, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimo de vid. Ya lo acaba de decir en el 7. De uvas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid. Sí, en parte, ¿verdad? Los pechos de las mujeres son para amamantar a sus hijos. Hay comida allí en esos pechos. Pero no son uvas. Es leche. Sin duda mejor que las uvas. Pero ahí está. Con esa grandeza, la mujer en medio de nosotros. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. No tiene mal aliento la esposa que es amada. Y lo mismo el esposo que es amado. No encuentra el mal aliento en su boca. Y quizás aunque esté lleno de bacterias. Dicen los dentistas, es comiendo y hay que lavarse. Porque dentro de 10 minutos las bacterias de su boca comienzan a descomponer los restos del alimento y entonces es que la boca hiede. No son exagerados los dentistas porque en verdad no es así. Bueno, hay que lavarse la boca naturalmente.
Pero es tan agradable la boca de la esposa, que aunque tenga mal olor, el esposo dice que es olor de manzana. Decía que la uva, las manzanas son frutas codiciables, son dulces, son muy medicinales, hermanos, contribuyen mucho a nuestra salud estas frutas. Y él dice que así es el paladar, así es la boca de su esposa como la manzana. Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente. Sabe la esposa agradar a su esposo naturalmente, y el esposo estar muy agradado con ella. Y hace hablar los labios de los viejos. Versículo 10. Habla la esposa. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Sí, cuando hay ese acercamiento real de la esposa con el esposo. Cuando hay ese encuentro, hermanos, de un hombre con una mujer para convertirse en hogar, eso es hermoso en verdad. Yo estaba diciendo hace poco en el programa que dice el Señor en Proverbios que es bienaventurado el hombre que haya esposa. Es decir, tiene que buscarla, tiene que proponerse y encontrar a ella. Pero la va a hacer con dirección del Señor para que eso sea efectivo. Porque si no es así, yo creo que es el fracaso de miles de hogares aquí en El Salvador, no digamos en el mundo entero. Cuando el esposo sabe llegar a su esposa, el alma de la esposa queda absorbida en él. Oiga siempre Cantares. Capítulo 3, vamos a leer versículo 1 a 4. Pero dice el Señor en el 1, por las noches. ¿Qué dije la vez pasada de las noches? Bueno, de oscuridad, de pecado, de problemas. Quizás está diciendo lo mismo el Señor, para que entendamos nuestras dificultades. Por las noches, cuando abundan esas cosas tenebrosas, para resumirlas, lo que queremos pensar, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ella sabía que ahí debía estar su esposo, en el lecho donde ella está. Ella sabe que allí debe de estar su esposo. Pero no lo encontró ahí. Vamos a pensar después por qué, ¿verdad? Lo busqué y no lo hallé. Versículo 2. Y dije, me levantaré. Sí, esa es la actitud. Esa es la pronta acción de nosotros cuando no hallamos al esposo donde debe de estar. Vamos a levantarnos. Vamos a buscarlo. Vamos a insistir en que el esposo está lejos de nosotros y que nos urge encontrarlo, hermanos.
Porque hay algo que nos une en una forma tan especial. ¿Sabe? Cristo amó nuestras almas. Y por eso dice el salmista en el Salmo 103, que con esa alma vamos a bendecir a nuestro querido esposo. Por las calles y por las plazas fui, tuve desesperación, me sentí quizás muy triste y sola, con que mi esposo se había ahuyentado por un momentito. Por las calles y por las plazas buscaré, ay, qué hermoso hermano, al que ama mi alma. Me hallaron los guardas, los que rondaban la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Anda preocupada, anda ansiosa, porque el esposo se ha ahuyentado, quizás muy breve, pero la verdadera esposa no puede dejar lejos a aquel que ama su alma. Apenas hube pasado de ellos un poco, de los guardas. Ah, ya ve. No, estaban muy lejos. Estaban cercanos. Quizás hubo alguna cosa que motivó la salida del esposo y no le contó a ella. Pero dice ayer luego al que ama mi alma, no, me dejó mucho tiempo sola. Se acercó a mí y me brindó lo que tenía que decirme, lo que yo tenía que oír de él. Ayer luego al que ama mi alma, lo así. Lo tomé fuerte con mis manos, quiere decir Cantares. Y no lo dejé. No quise dejarlo, porque estoy plenamente convencida que estoy dentro de su corazón y que me hace mucho daño dejarlo. No lo puedo dejar a mi esposo que ama mi alma. Si esto se diera con los matrimonios terrenales, hermanos, les aseguro que no hubieran divorcios. Pero por falta del temor de Dios, por falta del conocimiento de Dios, por falta de una entrega a Dios, es que muchas veces los esposos piden divorcio a sus esposas. Pero no debería ser así, porque Dios no está de acuerdo, ya dije al principio, con estas cosas. Y en mi programa de internet de la parte de la iglesia explico más de ello. Hasta que lo metí en casa de mi madre. El esposo, quién sabe por qué. Tal vez para probar nomás. Pero el esposo le dijo, espérame un momentito. Ya voy a regresar. Le digo, no te puedo dejar ir. Aquí vas a estarte conmigo. Y ven, te llevaré allí donde está mi madre. Y de ser posible le diré a mi madre que busque un lazo y que te amarre para que no te vuelvas a salir. Te quiero tener muy cerca. Has llegado hasta el fondo de mi alma. Y eso me ha hecho feliz a mí de saber que tú me amas con esa condición. Y en la cámara de la que me dio a luz, ahí vas a ver cómo fue mi nacimiento. Ahí vas a ver cómo comencé mis primeros días. Tú tienes derecho de saber estas cosas. Está diciendo la esposa, hermanos, al que ama su alma. Es un hecho que la gracia de Dios
hace en la novia una obra perfecta. Cantares 4:7 dice: toda tú eres hermosa. Además de ser esposa, la llama amiga. Toda tú eres hermosa, amiga, amiga, y en ti no hay mancha. Así es el concepto que Dios tiene de su iglesia. Nos ve perfectos, hermanos, aunque no lo somos. Él nos ve así, por su gracia redentora. Y pensemos en un instante por el valor que tenemos nosotros en las manos del Señor. Nos ve perfectos. Ezequiel le dice a Israel estas palabras de parte del Señor: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Dije al principio, lo dije en estos días pasados, que el libro de Cantares hacía una referencia al amor de Dios para Israel, que hacía una referencia del matrimonio terrenal y que hacía una referencia también del amor de Cristo a la iglesia. Entonces Dios dice a Israel: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Así vio Dios a Israel, hermosa. Leíamos en este libro de Ezequiel que Dios ha hecho de Israel la tierra más bonita que hay en este mundo. Porque era perfecta, tu hermosura era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dios ha puesto sobre todos los cristianos la hermosura de Él, dice Cantares. No nos vamos a extrañar por estas palabras tan preciosas, tan urgentes en el corazón nuestro. Somos preciosos delante de Él porque Él puso su hermosura, hermanos, en nosotros. Desde luego que estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios. Aquí no estamos tomando en cuenta a aquellos que dicen que fueron hijos 4 años, que fueron hijos 2 meses. No. Porque Dios no hace hijos para 2 meses, ¿entiende? Dios no hace hijos para un tiempo nomás limitado en esta tierra. Dios nos hace hijos para siempre. Y hay tantos versículos en la palabra de Dios que de vez en cuando vamos a leerlos para que formemos esa conducta que el Señor quiere de nosotros. Aparecemos hermosos. Aparecemos perfectos en nuestra salvación delante de Dios. No es que lo seamos perfectos, pero tampoco no es que nos vamos a dedicar a una vida corrupta. Pero Dios nos ve perfectos en Cristo Jesús. Si hay algún reclamo del Padre a Jesús por la conducta de nuestros males, Jesús está listo para decirle a su Padre: mira mis manos. Mira mis manos. En estas hay parte de lo que yo pagué por ellos. La salvación de Dios es perfecta porque Dios buscó a esa esposa para contraer matrimonio ya. Y por eso Pablo dice a los hermanos de Corintio: los he desposado con Cristo. Ustedes ya son la esposa de Cristo. Faltan las bodas nomás, pero la esposa ya lo somos, dice el Señor. Y tenemos que analizar estos conceptos de la Biblia para no meternos en líos que no debemos meternos, hermanos. Porque algunas personas están pensando en lo que dice Efesios 5:27. Que Dios no quiere
que los creyentes estemos manchados. No, si es que no estamos manchados los creyentes, hermanos. Si nos limpió el Señor para siempre. Desde que le dimos el corazón, vino la obra grandiosa de limpieza y quedamos limpios para siempre. ¿Que pecamos después? Sí, ya le hemos hablado. Y yo he dicho que no lo debemos hacer. Pero cuando lo hacemos, debemos de correr pronto al altar del Señor para pedirle perdón, porque no debemos vivir con una vida manchada. Pero Dios no nos dé manchados, ¿se entiende? El versículo 5:27 de Efesios no está diciendo que nos manchamos cuando Cristo ha puesto su sangre en nosotros. Y lo interpretan mal muchas personas para decir que la salvación se pierde, cuando esto no es así. Dios nos amó hasta el alma, hermanos, estamos viendo en su palabra. Usted sabe bien que ninguna de las propuestas que hacemos aquí son inventadas. Son sacadas de la palabra de Dios. Cristo amó nuestra alma. Y ya dijo que somos perfectos. Entonces dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo, Cristo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así somos delante de Dios. No es que no cometamos cosas para mancharnos, ¿cómo no? Así es. Hacemos cosas que nos manchan, hermanos. Pero hoy somos hijos de Dios. Dios ha provisto su sangre para que nos veamos sin mancha delante de Él. No nosotros. No nosotros. Delante de Él. Algunos de nosotros estaremos, hermanos, llorando en los cielos. Porque nunca quisimos arreglar con Dios lo que en esta tierra le hacíamos de mal a Él. Lo pusimos en mal muchas veces. Dejamos que el diablo compartiera la bendición de Cristo con nosotros en el corazón. Y no lo arreglamos. Pero vamos a ir al cielo. Y por eso allá dice la Biblia que van a haber lágrimas. Tal vez algunos de gozo. Pero otros porque se dieron cosas que debíamos arreglar aquí y eran fáciles y no quisimos. Pero para llevarnos allá, Dios nos verá sin mancha, aunque estemos llenos, como el leopardo, aunque estemos llenos, como los dálmatas, de tantas manchas en el corazón. Dios nos bendiga, amados hermanos. Doblemos el corazón. Dios amado, gracias nuevamente por darnos la bendición de compartir tu pan del cielo. Oh Señor, sabemos que Él se alimenta el corazón. En nosotros se constituye una grandeza especial venir a este lugar para sentarnos y compartir tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, para que esta palabra tan buena siempre esté dentro de nuestros corazones. Haznos entender tantas cosas que nos hacen falta para vivir mejor en tu presencia. Danos esa capacidad, oh Señor, de entender y cambiar lo que necesitamos cambiar. Todo aquello, Señor, que en la vida nuestra estorbe para gozarnos en tus preciosas manos, pues ayúdanos. Ayúdanos a quitarlo. Te agradecemos porque siempre hemos considerado que eres un Dios tan bueno con tus hijos y a veces con los que no son tus hijos también.
Pero qué importante, Señor, saber que te tenemos a ti. Y que en el futuro que tendremos, vas a ayudarnos a resolver también las cosas difíciles. No te podemos decir que no vengan problemas, Señor, porque eso estaría quitando parte de tu buena voluntad. Pero que sí, lo que queremos es que todos los problemas que vengan, en el nombre de tu precioso Hijo, los venceremos. Ayúdanos para tal bendición. Dios, agradecemos toda la mejoría de los hermanos que han estado enfermos. Sigue ayudando al hermano Will y a otros que han recibido también mejoría en estos días. Ayuda en cada ciudad, en cada cantón, en cada caserío, donde tu palabra puede alcanzar a otros. Haz que disfrutemos contigo de la hermosura que trazas cada día para nuestro bien. Bendice a nuestros hijos donde estén, cuídales grandemente. Ayuda a todos los hijos que representamos en esta reunión y que sean bendecidos. Cualquier otra cosa que la ignoremos, Señor, revélanos para poderla entender mejor. Así pues, Dios, gracias nuevamente y vuélvenos a reunir el día de mañana para estar siempre felices en medio de tus manos. Amado Señor, por tu Hijo bendito, por ese que dio todo por nosotros con amor, por ese nombre tan incomparable, por ese nombre te estamos haciendo estas peticiones. Amén.